¿Están relacionados Estado y Derecho? Sí. ¿Son diferentes o son iguales? Son diferentes. Son diferentes. ¿Puede existir el uno sin el otro? No. Son dependientes. ¿Ok? Miren, vamos a seguir avanzando y reitero, en total libertad de intervenir, comentar y sumar. ¿Ok? En la actualidad no se puede hablar de que exista derecho sin Estado y viceversa. Ok, esa idea ya está. Siguiente. Pero Estado sin derecho, fuerza sin límites, o derecho sin Estado, un ideal no funcional, no hay quien aplique la coerción para que el derecho se cumpla. Vamos a reflexionar un poco sobre eso. ¿Sí? Y yo lo que voy a hacer es dar algunos ejemplos motivacionales, ¿ok? Que no necesariamente han ocurrido en la realidad, pero pudiera que sí. ¿La justicia es igual para todos? A ver, ¿quién quiere opinar sobre eso? ¿Alguien? A ver, doctor. ¿Tú eres abogado? Ya. ¿La señorita? Ah, invitada. No, pero ¿qué profesiones? Cosmiatra. Ya. Somos cosmiatras. Ajá, ok. Bueno, hay aquí administradores, médicos, profesores, comunicadores sociales, economistas, y se me olvidó bien, disculpen, pero ¿no? O sea, tenemos una multiplicidad de carreras, y eso es una riqueza, lo hemos dicho temprano, porque nos da muchos enfoques, muchas maneras de ver un mismo tema. Entonces, la reflexión es la siguiente: ¿la justicia es igual para todos? A ver, ilústrenos. Vamos a pasarte el micro para que quede en el video. Bueno, a título personal y por la experiencia que tengo, la justicia no es igual para todos. Esto radica en que cuando hay muchos casos en los cuales las personas están desinformadas de cuáles son los pasos para incluso presentar una denuncia o llevar un caso X, entonces la autoridad, al ver a esta persona que no tiene información adecuada, se aprovecha y empieza a actuar de manera inadecuada. Cito esto que aquí se puede ver ahí indicios de corrupción, ¿no? O puede existir corrupción, para decirlo directamente. En cambio, cuando una persona está preparada, sabe cuál es la norma, los límites de la norma y hasta dónde puede abarcar el derecho para defender no solamente su derecho, valga la redundancia, sino también su integridad. Entonces ahí vamos a hablar de la autoridad va a poner un alto y va a decir, bueno, vayamos y actuemos de acuerdo al procedimiento, ¿no? Y de acuerdo a la norma. Entonces nosotros vamos a ver ahí que nuestra sociedad tiene un desequilibrio, ¿no? Una brecha que aún falta mejorar, y la responsabilidad de ello es netamente del Estado y de sus instituciones. Gracias. Muchas gracias. Cuando un ciudadano comete un delito, por ejemplo, roba una gallina, bueno, en el Perú hay gente que por eso se ha ido presa, ¿sí?
es más o menos lo que nos explica nuestro amigo, ¿no? O sea, si tienes un conocimiento, si tienes una... como que puedes defenderte, ¿no? Pero si no tienes la posibilidad de la defensa, inexorablemente, claro, has cometido un delito, pero la magnitud, el impacto, el daño social no es nada relevante con muchos que no se roba una gallina, sino se han robado la gallina de los huevos de oro, ¿no es cierto? No se han llevado pues 50, sino 100 o 1000 millones y no están presos, ¿correcto? Entonces esas cosas cuando pasan hacen que la mayoría piense y diga que la justicia no funciona para todos igual. Hace poco he sido secretario general en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cargo que ejercí. Y miren, yo siendo una persona que más o menos pues me he desarrollado en ese vínculo no estatal, conocer, no sabía que había pues tal cantidad de presupuesto y de esfuerzo del Estado para la defensa pública. ¿Qué es la defensa pública? Por ejemplo, este sistema que va orientado a aquellos que no se pueden defender por sus propios recursos, ¿sí? Entonces, el ministerio contrata abogados para que defiendan a los que no tienen dinero para defenderse. Y es un ejército, en realidad, de abogados a lo largo y ancho del país dedicados a esta tarea. Pero no la sentimos. O sea, el ciudadano de pie no siente, o ni siquiera, como yo mismo, ignoran de que esa posibilidad existe y que el Estado está cumpliendo una de sus tareas principales, que es velar por la igualdad de la justicia ante todos. Entonces, ahí vuelvo a este concepto que vamos a seguir repitiendo, de contrastar la teoría con la realidad, ¿sí? Entonces, el Estado hace, pero el ciudadano no lo siente. ¿Desea, señor? Sí, efectivamente, yo he podido ver dos situaciones con el tema del Estado, uno desde el punto de vista militar y desde el punto de vista civil. Cuando estaba en la naval, yo veía de que nos ordenaban cumplir las órdenes, nada, pero nuestros derechos, nada. Cuando nos veíamos perjudicados, era por ignorancia, porque desconocíamos ciertas situaciones que en realidad nos veíamos afectados como tal. Cuando yo estaba en el plano civil y tuve la oportunidad de hacer ministerial en Iniciatur, seguridad turística, también encontré algo similar. ¿Qué pasa? De que hay muchos conceptos que se deben llevar a la práctica, pero no sé por qué motivos, y hasta ahora yo lo veo, ya, como lo acaba de manifestar acá el doctor, hay cosas muy a favor de la población en sí, pero no sé qué hay dentro de la administración del Estado que no le permite que sea el efecto multiplicador de todo este conocimiento que permita dinamizar ya una correcta actuación del Estado en favor de todo un pueblo en su conjunto, en las tres fases del Estado, de lo local, lo regional y lo nacional, y eso nos hace tremendamente daño. Por ejemplo, los que estamos en la administración pública somos los últimos en enterarnos de ciertas cosas que salen de repente en la prensa. Y dentro del Estado, o sea, dentro del Ministerio, no sabemos qué pasó. Ahí no están nuestros comunicadores o el departamento de imagen. Gracias. Perfecto. Gracias a ti por la intervención. ¿Se han dado cuenta de la cantidad de denuncias políticas que salen, ¿no? O sea, cuando hay un tema de escándalo, muchas veces los ministros o los directamente involucrados se enteran porque salió en el Dominical, ¿no? O sea, recién ahí se enteran. O sea, el Estado no genera mecanismos propios de inteligencia para cuidar de eso, porque
hay una serie de problemas, y ya lo mencionó el anterior interviniente, que tienen que ver con la corrupción. Pero de eso vamos a hablar luego. Siguiente diapositiva. Pero Estado y Derecho se complementan, pero no son iguales. Estado y Derecho configuran lo que llamamos Estado de Derecho, ¿no? Y hay otro término que es Estado democrático de derecho para hacer referencia, ¿no es cierto?, a esta concepción de esta parte del mundo occidental. El predominio de la norma jurídica con auxilio de la capacidad coercitiva del Estado, quien ejerce el monopolio de la violencia legítima. A ver, vamos a destrozar este concepto, ¿sí?, para entenderlo mejor. Pregunto, ¿podría alguien generar un cuerpo policial paralelo? O sea, decir, ¿saben qué? No viene la policía a esta parte del distrito, así que vamos a contratar acá, vamos a hacer una colecta entre todos los vecinos, vamos a contratar nuestro propio cuerpo policial. ¿Y saben qué? Más todavía, porque vamos a agarrar a los choros, ¿no? Pero ¿saben qué? Ya no los vamos a llevar a la comisaría. Los vamos a llevar atrás del cerro y los vamos a matar, porque es más práctico. ¿Ya? Sí, estamos de acuerdo. Ok. Bueno, la idea puede ser atrevidamente funcional, porque es probable que en 3 o 4 meses ni un choro vaya por ahí, pero no corresponde a la lógica de este concepto que estamos tratando de entender: Estado de Derecho. Claro, porque existen principios, ¿no es cierto?, que velan por la libertad y derechos de todos. Ahora ustedes, alguien por ahí, atrevidamente me puede decir, ¿cuál es el principio si a mí nadie me consultó? ¿Y yo por qué? Eso lo han decidido ahí esos señores que usted dice. Claro, pero las sociedades funcionan así, pues, ¿no es cierto? A lo largo de los años van acumulando experiencias y van perfeccionando su cohabitabilidad, o sea, la manera en que tienen que vivir. Y en ese marco hemos llegado a este concepto de Estado de Derecho o Estado democrático de derecho. Hasta hace no mucho, la cultura democrática del Perú no era la más eficiente. O sea, recién tenemos un ciclo democrático, ¿no es cierto? Kuczynski, Humala, García, Toledo, Paniagua, ¿no? Bueno, Paniagua fue designado por el Congreso, no fue electo. Pero digamos que sentó las bases para este nuevo ciclo. Ciclo que tuvo una interrupción en 1992 con el autogolpe de Alberto Fujimori. Pero antes de Alberto Fujimori ya existía una cultura no democrática, ¿no es cierto? Que era, tú sacas tus libros de historia, ¿no es cierto?, o haces tus cuadritos y vas a sumar la cantidad de años de república en las cuales el Perú ha tenido un presidente de facto, contra, en la otra columna, la cantidad de años en las que el Perú ha tenido un presidente electo o democráticamente electo. ¿Sí? Entonces,
felizmente estamos viviendo una etapa en la cual el Estado democrático de derecho se ha impuesto, ¿sí? Se ha impuesto. Y esperamos que continúe así, porque se supone que eso le da salud a la sociedad. Claro, eso como teoría, ¿sí? Como teoría. Pero realmente ocurre otra cosa. Porque mucha gente, aún hoy, 2016, tiene como referentes históricos de gobiernos que marcaron etapas importantes en el desarrollo del país a gobiernos no democráticos. ¿Correcto? Para decirlo en buen cristiano, en teoría nos gusta la democracia, pero en la práctica no nos sirve mucho. Y entonces somos condescendientes con prácticas no democráticas con tal de que funcionen las cosas. Entonces, hubo una época que había jueces sin rostro, por ejemplo, para juzgar a delincuentes terroristas. Eso atenta contra un principio jurídico. Pero a la gente no le interesa el principio jurídico, lo que le interesa es que el corrupto se vaya a la cárcel. ¿Correcto? Y así tenemos una serie de muchos ejemplos de cosas que teóricamente son las deseables y deben funcionar, y todos, boca para afuera, decimos que respaldamos. El único loco que en una cámara va a decirlo soy yo. ¿No? Va a decir lo contrario. Pero del punto de vista del ciudadano, para que la democracia funcione, tiene que ser una democracia que vele por sus intereses inmediatos. Miren, por ejemplo, ustedes conocen la residencial San Felipe en Jesús María, ¿no? Conocen las torres de Limatambo en San Borja, ¿cierto? Conocen las unidades vecinales de Mirones, Matute, Rímac, unidad vecinal número 3 en el Cercado de Lima, y se me van varias más. Eso ya no hay. Eso ya no existe. O sea, no existe Estado constructor de vivienda. ¿Sí? Lo que hay ahora es Buenaventura, ¿no? ¿Cómo se llaman las empresas estas? ¿No? Las inmobiliarias. Y el Estado lo que hace es facilitar el sistema, ¿no? De que tú puedas endeudarte con ellos, vigilar los bancos que no te cobren mucho, pero en realidad sí te cobran bastante, en teoría, ¿no? Vigilan, pero en la práctica esquivan, ¿no? La planificación del Estado. Exacto. Entonces, ese modelo de Estado, ya no me preocupo de tu casa, preocúpate tú, es un modelo que cambió con la Constitución del 93. ¿Correcto? Esa visión. ¿Por qué? Porque hay un artículo ahí en el capítulo económico, ¿no es cierto?, que sella la posibilidad de que el Estado intervenga en áreas donde compite con los privados. Igual pasa en muchos otros aspectos, como el tema de la minería o el petróleo, donde se ha mantenido Petroperú, ¿no es cierto?, es una empresa del Estado, pero en la práctica se le ha dejado morir, ¿no? Y morir. Considero de que el Estado debería recuperar algunas iniciativas en esas líneas, pero la Constitución, la actual, la vigente, no lo permite. No lo permite. Entonces,
tendría que haber otro momento histórico que no va a ser este, no va a ser este, porque, o sea, la realidad del Congreso, que es la que puede hacer las reformas constitucionales, porque tiene la atribución de legislar, no lo va a hacer, porque precisamente tiene una mayoría que es del partido de la persona que generó la Constitución, la petición. Siguiente diapositiva. Relación y diferencias entre la teoría del Estado con el derecho constitucional. Recuerdan que hace unos instantes le hablaba de 3 círculos concéntricos, que se interconectan y que uno de ellos se llama derecho constitucional, el otro se llama teoría del Estado, que es el curso que estamos ahorita conversando, y el último es el referido a la ciencia política. Y yo sé de paso, uno de fuera del derecho puede decir, oiga, pero la política es una ciencia. Es decir, cualquier persona ahí inexperta llega y se hacen congresistas, son ministros, son presidentes. No estudian, no se preparan. ¿Qué científico tiene eso? Bueno, es que la verdadera política no es el ejercicio del político, sino la verdadera política es lo que vamos a ver hacia el final, que son estas grandes líneas de desarrollo que establece un Estado para su sociedad. Y eso se llaman las políticas públicas. ¿Okay? Y la ciencia política lo que hace es adoptar eso, pero también ahora ya incursiona en los otros aspectos que tienen que ver con la formación del político, o cómo el político actúa. Bien, el Estado moderno supone la existencia de un Estado constitucional. Y acá paso rapidito una situación. A veces en los colegios se ha enseñado el tema de una clase de historia del Perú que se llamaba más o menos así como el Estado Inca. Bueno, es un mito el tema del Estado Inca, o sea, no existió como tal, es una construcción que se hace a la luz de esto, de los estados modernos. Hubo un desarrollo administrativo, pero nada de eso que es parte de nuestra historia está incorporado en nuestros modelos constitucionales. Y también se habla del Estado colonial, que sí, ese sí, incorpora varias cosas que aún perduran, incluso las costumbres más, digamos, antiguas, están radicadas en esa parte de nuestra historia. Exacto, a eso me refería, a los vicios como se ve la relación entre el ciudadano y su autoridad. Miren, para ir a un ejemplo, hay lugares del Perú, hoy, siglo XXI, 2016, en los cuales el alcalde es como si fuera el rey del pueblo, el rey del pueblo, el verdadero rey del pueblo, y ejerce su autoridad sin miramientos. Entonces, muchos quieren ser alcaldes o quieren ser una autoridad local, entre otras cosas porque también generan ingresos propios, maravillosos. No digo que todos, no estoy generalizando, simplemente reseño una situación que existe en la realidad. Siguiente diapositiva. Siguiente. El Estado constitucional es el que tiene como fundamento una constitución. Pero ojo, la constitución no necesariamente es un documento escrito. No necesariamente. El ejemplo es el sistema británico, donde lo que se impone es la costumbre. O sea, una serie de principios generales que vienen de mucho tiempo y que la gente ya conoce y acepta y se van trasladando de generación a generación. Siguiente. El derecho constitucional, por su parte, es el estudio del conjunto de reglas y principios que organizan el funcionamiento de un Estado. O sea, todo lo que indica la materia en la cual opera un Estado está reseñado necesariamente en el derecho constitucional.
también en la relación que existe entre los poderes del Estado, que son ejecutivo, legislativo y judicial, y que fijan el procedimiento y elaboración y la aplicación de leyes, enuncian los derechos fundamentales y las garantías de protección de esos derechos. Sin esas garantías, el ciudadano estaría desprotegido. Por eso radica ahí la importancia del derecho constitucional. Hasta aquí hacemos el primer corte, habiendo ya desarrollado el tema de teoría del Estado. Bien, vamos a iniciar esta segunda parte del curso, reiterando también la necesidad de que en el momento que ustedes deseen intervenir, me lo hacen saber, inmediatamente les daremos el uso del micro para que también participen. Es importante eso. Bien, el segundo tema que vamos a conversar en esta jornada tiene que ver con las políticas públicas. Ya nos hemos referido hace unas horas a lo que es una política pública, de manera referencial, ¿no?, sobre ese gran consenso que existe en los ciudadanos y en el sector de la administración pública para llevar a cabo esas grandes tareas. Pero, nuevamente haciendo nuestra dicotomía, ¿no es cierto? Esa es la teoría, ¿no? Porque cada vez que viene un nuevo gobierno, cambian las prioridades. Y eso no está bien. No está bien, pero para la mayoría que piensa sobre estos temas, pues flexibilizan un poco las cosas, ¿no? Claro, porque en realidad dicen, si va a ser lo mismo que hizo el otro, entonces, ¿para qué vino? Miren, saben que he sido funcionario del gobierno pasado, ¿correcto? Sí. Ya. He sido viceministro encargado en trabajo, viceministro encargado en desarrollo, perdón, en promoción del empleo y desarrollo social, ¿no? Y he sido secretario general en ese mismo ministerio y en el Ministerio de Justicia. Entonces, digamos que han sido mis cargos principales en los últimos 5 años. Incluso cuando cambian a los ministros, viene un ministro del mismo gobierno que piensa totalmente diferente al ministro que lo precedió. Y eso es porque muchas veces, no hablo de estos 5, sino hablo de todos los últimos presidentes y ministros que forman parte de este ciclo democrático que hemos dicho, ¿no es cierto? Los últimos años desde 2001 para acá. Todos tienen sus matices, todos tienen sus prioridades. Y hay algo que es elemental para comprender lo que son políticas públicas. Un país, así como una persona, ¿no es cierto?, tiene que tener objetivos claros, ¿no es cierto? Ustedes, cada uno en las actividades que realizan, dicen, bueno, yo hace 10 años estaba haciendo tal cosa, hace 5 años hacía tal otra, hoy hago esto, de aquí a 5 años quiero estar haciendo lo otro. O sea, hay una proyección de tu actividad, ¿sí? Un país requiere también esos objetivos, como todo cuerpo humano, como todo cuerpo social en este caso. Eso representa las políticas públicas. Entonces, vamos a analizar este aspecto. ¿Qué es una política pública? ¿Qué tipos de política pública tenemos? ¿Cuáles son las etapas que tiene que tener una política pública? ¿Y cómo se hace el análisis de una política pública?
Miren lo que está pasando con el ministro Saavedra, ministro de Educación. ¿Ok? Bueno, hay dos realidades. Hay dos por una persona, creo que es educador, ¿no? Que puede tener una opinión más de fondo porque está en el escenario. ¿Ok? Pero digamos que para el grueso de los entendidos en materias educativas, se trata de una reforma que ha funcionado o que nos está llevando a una mejor situación en calidad educativa. Claro, el problema de la educación, como muchos otros sectores públicos, tiene que ver también con otras realidades, ¿no? Tiene que ver con el sueldo de los maestros, tiene que ver con la infraestructura de las escuelas, ¿no es cierto? Y también tiene que ver con los contenidos que se imparten. Para mi suerte, cuando yo estaba en la escuela, hace bastante tiempo, la educación tenía un componente nacionalista, ¿sí? O sea, cantabas tu himno. Es más, en la televisión salía el himno nacional al mediodía y a la medianoche, me parece, ¿no es cierto? ¿No? Y uno dirá, bueno, pero canta el himno que no le quita ni le pone, ¿no? Lo relativizas. La verdad que la experiencia que tengo es que sí sirve de mucho en realidad. Claro, genera la identidad, es el componente central, ¿no es cierto?, para establecernos como comunes, como parte de un grupo, ¿sí? Entonces el ministro Saavedra, pues, no lo puede cuestionar por el tema de fondo, entonces lo están cuestionando por el otro tema, ¿no? O sea, le han sacado, pues, un problema en el cual él no tiene una injerencia directa, pero que sí es un problema del sector, ¿no? Que hay una compra de computadoras que han estado sobrevaluadas, que hay una mafia ahí. Esa es una realidad de la administración pública que no solamente está en educación, está en todos los sectores. O sea, lamentablemente, eso es parte de lo que veremos luego, tiene que ver con los componentes humanos, ¿no? O sea, muchas veces, tanto como asesor como también como parte de alta dirección en instituciones públicas, lo que yo he percibido, lo que es mi experiencia, es que hay mucha gente buena queriendo hacer cosas, pero también hay mucha gente que no quiere que se hagan. Claro, uno dice, ¿y qué hacen ahí entonces? ¿No? ¿Por qué no lo sacan? Bueno, porque hay pues una serie de reglas y estructuras que te impiden a veces hacer esos grandes cambios. Pero la idea siempre es renovar, ¿no es cierto? Ellos tendrán que salir y tendrán que llegar gente con mejores cualidades, como ha mencionado Erika hace un rato, ¿no? El funcionario público tiene que tener cualidades. O sea, tiene que reconocer que su sueldo parte del aporte de los demás. Y entonces se tiene que autorreconocer como un servidor, ¿no? Para los que tengan más edad, ¿no? Recordarán que había un programa cómico en la televisión peruana que se llamaba El Tornillo y Risas y Salsa después, ¿no? Y había un sketch que salía todos los sábados, ¿no? Donde había un señor que se acercaba a una ventanilla de un banco, ¿no? O a una ventanilla pública, ¿no es cierto? Y siempre lo sacaban de sus casillas al señor, a pesar de que él siempre tenía una buena voluntad y apelaba a la santa paciencia, ¿no? Y claro, eso es lo que pasa en realidad con muchos ciudadanos hoy también, ¿no? O sea, si odias a alguien, mándalo al Poder Judicial. ¿Sí? ¿Han escuchado esa frase? Bueno, yo diría también, si odias a alguien, mándalo a hacer un trámite a una ventanilla pública. ¿Sí? Claro, porque te vas a encontrar con una persona que está del otro lado, que también tiene bastantes problemas, más que tú de repente, ¿no? Tiene un sueldo bajo, no tiene estabilidad laboral, le exigen más de lo que debería, ¿no? Y no lo dicen
Así es, exacto, esa es clave, no hay incentivos, o sea, tú eres feliz de muchas maneras, ¿no? No solamente teniendo dinero en el bolsillo, ¿no? O en la mano. O sea, eres feliz también cuando te tratan bien, cuando te sientes cómodo, así como ustedes ahorita. ¿A qué íbamos? Vamos a... ¿Qué cosa es una política pública? Entonces, el ministro Saavedra ha intentado hacer una reforma magisterial, ¿correcto? Pero hay una fuerte resistencia política a que él continúe, básicamente porque es del gobierno anterior. Esa es la realidad. O sea, no se cuestiona a la persona por su gestión, sino porque es el ministerio que sigue perteneciendo al otro gobierno, ¿no? Esa es un poco la idea que se ha deslizado. Entonces, ahí queda evidente que no existe un razonamiento de política pública. Claro, porque este señor lo que está haciendo es... está continuando el proceso de transformación que ha iniciado y que está liderando. Pero hay también los intereses de algunos congresistas que tienen universidades. Ese es uno de los problemas, que es un parte de lo político, ¿no? Claro, hay un interés y precisamente dentro de este juego democrático del Estado que hemos, ¿no?, estado viendo, que hemos realizado la observación, los congresistas tienen una atribución, aparte de legislar, que es fiscalizar y censurar ministros, ¿no? Censurar significa que van al voto y dicen que este señor es un mal ministro, así que el Congreso decide que el presidente... Exacto. Entonces, lo más probable es que el señor Saavedra sea primero interpelado, que ya existe la moción para interpelarlo, que es preguntarle, oiga, ¿qué está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Por qué lo está haciendo? Y luego, si el Congreso no está contento con esas respuestas, lo censure. Y para censurarlo, como hay un periodo de tiempo, porque no es inmediato, o sea, hay un periodo de semanas o días, entonces, muy probablemente el ministro renuncie antes de ser censurado. ¿Correcto? Además, por costumbre, que no recuerdo yo ni ubico por dónde vienen, siempre a fines de año se cambian ministros. Así se hace un gobierno de 6 meses igualito. En diciembre se cambian ministros, ¿no? Como cerrando un periodo y iniciando otro. Dicho sea de paso, esos cambios en el Ejecutivo son un refresco político, ¿no? Nuevas caras, es como el jugador de fútbol, ¿no? Entra uno nuevo, está fresco y puede correr más la cancha. Pero todo eso es coyuntura. Y la verdad es que los ciudadanos no estamos muy acostumbrados a que se nos hable de esto, de las políticas públicas. O sea, de aquello que debe haber hecho Toledo y continuó García y continuó Humala y debe continuar Kuczynski. O sea, grandes acciones en el Estado que tienen que ver con una actividad. Entonces, podemos referirnos a política pública como la etiqueta de un campo de actividad, tanto política social como política exterior. Medio para alcanzar fines, la política seguida por los sindicatos en un determinado conflicto. Sinónimo de decisiones de gobierno, centrándose en aquellas cuestiones cruciales, ¿no? O examinando de manera más completa no solo el momento de la opción, sino su posterior puesta en práctica. Una política pública también puede ser el conjunto de programas u objetivos que tiene el gobierno en un determinado campo, o el proceso como consecuencia de hechos y decisiones que implican un cierto avance o modificación de la realidad. Entonces, esos son, digamos, los componentes de lo que es el concepto. Siguiente diapositiva.
Entonces, como conjunto, como acciones, como conjunto estructurado en un modo intencional o casual, en tanto se orientan a realizar objetivos ya considerados. En corto y en buen cristiano, lo que estoy diciendo es que un funcionario público, sea presidente, alcalde, presidente regional, gobernador regional, no puede hacer lo que le dé la gana. Tiene que seguir un libreto. Y ese libreto está establecido y se supone que debe estar consensuado por los ciudadanos. Teoría. Pero en la práctica el alcalde en 3 semanas decide que se interrumpe la obra en el río Rímac y se hace un bypass por la avenida Arequipa. Y la plata que estaba destinada para esto y lo que se gastó en hacer ese proyecto se perdió y se pasa a otra actividad. Prioridades de gobierno, necesidades, pero también en el fondo intereses privados. Intereses privados. Pero, disculpe, pero no hay fiscalización, es decir, no hay una manera, no, dentro de la organización no hay algo que fiscalice y diga, bueno, se llegó esto así, ¿por qué se cambió? Que rinde cuenta, cuánto fue el presupuesto, cómo se equipara con el otro proyecto, no lo hay. A ver, De ese plan que hay. vamos a diferenciar, ¿ya? Para no entrar en trompo, porque si no yo también me voy a poner molesto. Quiero que se entienda lo que voy a decir, ¿ok? Sí existe la fiscalización. O sea, cuando tú ves los papeles que sustentan el proyecto, todo es lindo. Todo cuadra. ¿Ok? Todo está bien hecho, como se dice. Emplanchadito, bien armadito, todo explicadito. ¿No es cierto? Eso no va a salir en el papel. O sea, y como lamentablemente todo tiene que ser documentado, entonces documentalmente no aparece mucho. Lo que tú quieres que se vea no está en el papel, está debajo de la mesa y no es de acceso público. Por eso es que el Estado moderno pretende ampliar su servicio al ciudadano a través de estas políticas de transparencia. Esa es la famosa transparencia, que es nada más y nada menos que tú vas a un sitio y se te ocurre y pides una información y el Estado está en la obligación de dártela. ¿Sí? Sobre cualquier tema, porque todos son de interés público. Ahí no hay, no, este es secreto. Hay, sí, evidentemente, ¿no?, información que es de carácter reservado. Reservado, que es muy distinto del secreto. Como por ejemplo, ¿no?, a nadie se le ocurriría ir al Ministerio de Defensa y pedir, oiga, deme la lista de todas las armas que tiene el ejército. ¿No? Que sabe cuántos tanques, cuántos rifles, cuántas granadas tiene el Perú. Eso no lo podemos decir, ¿correcto? Porque tiene una naturaleza reservada. Pero un congresista, presidente de la Comisión de Defensa o presidente de la Comisión de Inteligencia, o cualquiera de ellos, él sí puede pedir esa información. Claro, tiene ese privilegio porque es parte de la estructura del Estado. Ok, siguiente diapositiva. Para fines operacionales, por políticas públicas, lo que debemos entender es eso que está ahí. Un curso de acción estable. Lo hace Toledo, lo sigue García, lo continúa Humala, lo termina Cuchillo. ¿Correcto? Dice que la suerte es del que la inaugura. Entonces, como hay muchos que ya sacan, ¿no?, alcaldes, ministros, lo que sea, sacan su línea y dicen, no, esto no lo voy a ver yo, así que se inventaron la primera piedra. Ustedes ven ahí, le puso la primera piedra y le dicen, ok, porque el hombre simplemente interesa la primera piedra, lo único que interesa es la foto, ¿no? La
foto para decir, oye, yo estoy haciendo. Para la memoria institucional. Claro, exacto. Para que te pongan ahí en la página web. Entonces, un curso de acción estable, ¿sí? Algo que trasciende los gobiernos, que es definido por el gobierno, o sea, que lo tiene dentro de su rango de acciones, para resolver un área relevante de un asunto de interés público. ¿Sí? Pero hay muchas cosas que le interesan a la gente y ya el Estado no hace, y hemos hecho el ejemplo antes del break, ¿no es cierto? Antes el Estado se preocupaba por construir vivienda. Hoy ya no. Pero la necesidad de vivienda sigue existiendo. Si no, no hubieran tantas invasiones, ¿no es cierto? No hubieran tanto crecimiento poblacional, ¿sí? Tanta expansión, especialmente de Lima metropolitana, y eso tiene que ver con el último de los temas, que es descentralización. Bien, política pública en cuya definición en las actuales sociedades suelen también participar actores de origen privado. ¿Qué quiere decir el señor Adrián con esto? Miren, cumpliendo la promesa, yo les doy teoría, pero también les doy práctica. Y entonces aterrizamos en algo que ya hace un ratito tangencialmente se ha tocado: el interés privado. Les había comentado antes del break que hay empresas privadas en el mundo que son tan poderosas que tienen mucho más presupuesto que varios estados, ¿correcto? Bueno, no nos vayamos tan lejos. En el Perú también hay empresas que dominan la actividad comercial en el país, ¿no es cierto? Y por lo tanto ejercen presión, ya sea directa o indirecta, para que los estados, ya sean alcaldes, gobernadores, congresistas, o presidentes o ministros, ¿no es cierto?, adopten decisiones que los favorezcan. Esa es la realidad. Esa es la realidad. O sea, el agente privado se reclama como parte de la ciudadanía, pero lo hace no por un interés común, sino por un interés económico y privado. Un ejemplo de eso es el etiquetado transgénico, ¿no? Que hasta ahora no se... Claro, y a veces es así recontra elaborado, ¿no? Tu ejemplo es bien sutil, ¿no? Tu ejemplo es bien sutil, ¿no? Porque ustedes deben saber que ¿dónde está la plata que ustedes tienen en su cuenta de ahorros? Por ejemplo, ¿no? Van y la ponen en la agencia X de tal banco, pero está ahí guardada, está dando vueltas, ¿no? O sea, alguien la está gastando, ¿sí? ¿Y cómo se gasta? Porque el banco es de alguien, ¿no? O sea, no es del Estado. Dicho sea de paso, la banca estatal es pobre, pésima, ¿no? Hasta en atención. Y eso tiene un porqué. O sea, hay un interés del privado para que lo público sea malo. ¿Sí? Miren, debería ser exactamente al revés. O sea, el mejor colegio debería ser el nacional. Debería. La mejor universidad no debería ser la que es la mejor universidad, sino una nacional. Claro, porque esa es la que es de todos. Es mía, tuya, de todos nosotros. La otra pertenece a un dueño. Llámese como se llame, ¿no es cierto? Pero tiene su dueño. No está mal, o sea, mi idea no es satanizar lo privado, pero sí también hay que aterrizar las cosas y decirles con su nombre. ¿Correcto? Es un negocio. Redondo la educación. Redondo. No solo la educación. Tenemos el tema de la salud, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué el servicio de salud del seguro no es efectivo? No alcanza. Porque hay un interés privado, ¿no es cierto?, para que sea orientado hacia sus áreas.
Y así muchos otros ejemplos. Por eso es que ustedes verán que algunas políticas públicas fracasan cuando llegan personas que quieren cambiar las cosas. Y entonces se lo satanizan. Le buscan, como me dice, hasta sin el mío se robó un borrador al compañero, ¿no? Porque algo malo tiene que haber hecho. No solamente en estos avatares. Yo lo que quiero explicar un poco acá es de que esto no solo ocurre en el Perú, ¿ok? Sigamos. Bien, atención con esta diapositiva. Tipos de política pública. Hay 4 tipos, ¿ya? Las regulatorias, las distributivas, las redistributivas y las constituyentes. Esto de acuerdo a lobby. No lobby de lobismo, sino lobby se llama el... Bien, siguiente. ¿Qué cosa es una política regulatoria? Una política pública que está orientada principalmente a lograr la realización de conductas deseadas y la no realización de conductas indeseadas. El énfasis está aquí en el enfoque de conducta, enfoque conductual de las decisiones de los sujetos. Política pública de carácter regulatorio. Ejemplo, la actividad del BCR, ¿no es cierto? El Banco Central de Reserva, que tiene que ver que las entidades privadas dedicadas a la banca ofrezcan, no ofrezcan intereses elevados, por ejemplo, ¿no? En teoría, eso funciona así. En la práctica, viene el Banco Azteca, viene el CBMR, Falabella, y te cobran lo que quieren. No te informan correctamente, y ¿cuál es el resultado? Tienes muchos ciudadanos endeudados. Siguiente. Distributivas. Una política pública distributiva es aquella que está destinada a prestar bienes y servicios a los ciudadanos. El énfasis está más bien en el denominado delivery del servicio público, tales como servicios de salud, educación, seguridad. ¿Qué ejemplo tenemos ahí? Por ejemplo, el SAMU, ¿no? ¿Conocen qué es el SAMU, no? El último gobierno puso el SAMU, el Servicio de Atención Médica de Urgencia, que cubre una necesidad concreta, ¿no es cierto? Hay una emergencia y aparece este servicio especializado, llegan, detectan y resuelven. Dicho sea de paso, en Larcomar, ¿no? El día que se quema Larcomar, o sea, los primeros en llegar fue el SAMU para la atención. Entonces, esa es una política pública. Sigue. Redistributiva, cuando se trata de políticas que recaudan a algunos para entregar a otros, en particular por su condición de pobreza o vulnerabilidad. ¿No es cierto? Entonces ahí ya viene lo que justo hablaba Eric también, ¿no? El tema de los programas sociales, ¿sí? Porque hay una realidad concreta, o sea, el sistema funciona bien para el que tiene las herramientas para mantenerse, pero hay una enorme capa social que ni siquiera tiene oportunidades para acceder a lo básico. O sea, viven por debajo de la línea de pobreza incluso. Entonces, ya el agua es un lujo, ¿no? Abrir tu cañito y que salga el agua. Eso es un lujo para muchos peruanos. Tienen que comprar el agua y tanquearla, porque el Estado no le va a poner
la tubería que lo conecta a la red. O se lo va a poner, en el mejor de los casos, a sus hijos, ¿no? Última, la política pública constituyente. ¿Qué tiene que ver básicamente cuando modifican la organización misma del Estado, ¿no? Lo que llamamos estas grandes transformaciones en las estructuras propias del Estado, ¿no? Por ejemplo, para referirnos a lo último, ¿sí? Se creó el Viceministerio de Derechos Humanos dentro del Ministerio de Justicia. ¿Por qué? Porque el gobierno consideró necesario que esa política pública, que es velar por los derechos humanos en general, merecía contar con ese nivel en el viceministerio. También se creó el Ministerio de Inclusión Social, claro, porque reflejaba la intención del gobierno de promover esto que acabamos de explicarles, el acortamiento de esa brecha entre los que son ricos, los que tienen algo y los que no tienen nada. Y eso es una política pública de carácter constituyente, ¿no? Generar estos organismos dentro del Estado para poder atender necesidades sociales concretas sobre la base de modificar su organización. Bien, siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las etapas de una política pública? O sea, la política pública no es que se levanta el presidente temprano, se está bañando y le viene una idea. Dice, ya, voy a hacer esto. Llama a sus asesores, ¿no? A sus ministros, los convoca y ya, saca esta cosa. No, eso no es una política pública, eso es una elucubración de un hombre, ¿no? De una persona. Una política pública es algo más elaborado, tiene que ser algo que tiene que cumplir con determinados requisitos, porque en teoría debería ser aceptada y consensuada por todos, o sea, todos deberíamos estar de acuerdo con las políticas públicas, en teoría. La verdad es que no nos consultan, pero eso tiene que ver con otras cosas. Entonces, las etapas del proceso denotan no solo los componentes lógicamente necesarios e interdependientes de toda política, ¿sí? Están integrados a la manera de un proceso y de ninguna manera eventos sucesivos y realmente separables. Vamos a la siguiente. Las etapas del proceso denotan solo los componentes lógicamente necesarios e interdependientes en toda política. El proceso desalineado, desordenado, en el que se mezclan y sobreponen sin cuidado y claridad varios problemas y respuestas, varios actores, la decisión y la improvisación no forman parte de una política pública. Es decir, hay un orden en cómo tienen que ocurrir las cosas. Para que exista una política pública, tiene que haber una secuencia de acciones, porque no se implementan de la noche a la mañana. Por lo mismo que buscan transformaciones mucho más permanentes dentro de la sociedad. Si algo tuviéramos que dar ejemplo, es en el sentido de que toda política pública busca satisfacer una necesidad concreta y se formula a través de una especie de laboratorio, ¿no es cierto?, donde gestores públicos y autoridades adoptan decisiones sobre la base de un conocimiento concreto. Siguiente diapositiva. Esas etapas o fases serían la fijación de la agenda, el análisis de la cuestión, la implementación, la evaluación y la terminación. La fijación de la agenda tiene que ver con algo bien simple, amigos. ¿Esto le hace bien a la gente? O sea, ¿no? La pregunta básica cuando quieres hacer una política pública, ¿esto le hace bien a la gente? ¿La gente quiere esto? ¿Lo necesitan realmente? Porque, para en verdad, hay otro gran problema del cual no hemos mencionado.
no hay mucha plata en el Estado. Claro, hay un montón de plata en números, pero no es suficiente. ¿Sí? Entonces, como no es suficiente el dinero que se cuenta, hay que hacer lo que realmente se necesita. Y no hacer cosas que no generen un estado de satisfacción en la gente. Por eso es necesario fijar agendas, ¿no? Que hace referencia clara a de que tenemos que detectar aquellas actividades que necesitamos y programarlas. Analizar la cuestión, que es lo que el ejercicio que hemos hecho, ¿no es cierto? Las preguntas básicas. Si esto va a ayudar o no, va a servir, cuánto va a costar, cuánto tiempo nos va a demorar. Miren el ejemplo del tren eléctrico, ¿no? Cuando García propone el tren eléctrico, o sea, lo asume, pero ya la idea no era de él, ¿no? Él la hizo pública, ¿no? Cuando él la propone, se le satanizó. La gente no, es una locura. Claro, había intereses también, ¿no? Intereses del transporte privado en ese momento, ¿no es cierto? Cuando finalmente la termina Toledo, ¿no es cierto? Sí. Que García Fierro hizo en un periodo y lo dejó inconcluso. Claro, lo dejó inconcluso, Fujimori no lo quiso tocar para nada. Claro, claro, y esa fue una decisión política. O sea, tenía que ver simple y llanamente porque era la idea del otro. Y ahí se han incubado, ¿cuántas? 11 años, ¿no? Claro, todo el periodo de... Claro, hasta que se reactivó con Toledo. O sea, ni bien asume Toledo, retoman el tema. Y lo terminan, ¿no? Y así por ahí estuvo en medio de Brecht, la empresa brasilera, y es otra historia. Lamentablemente todo siempre se impregna de historias así. Pero solo limitémonos a la parte bonita del asunto, que es que finalmente la obra ya existe, funciona y está cumpliendo una labor importante en el transporte. Lamentablemente la ciudad ya cambió y ahora necesita más. Necesita más. Dicho sea de paso, ¿cuántos de ustedes viven en el Cono Norte? A ver, dos. Ya. ¿Se han dado cuenta que Lima mira al sur? ¿No? O sea, la vía expresa del centro al sur. El tren, ¿no? Originalmente el tren, ¿no? De Villa El Salvador hacia el centro, ¿no?